tienes una narración sobre las humillaciones del rey David ante Dios, centradas en su vida y en cómo enfrentó sus errores con humildad y arrepentimiento. El rey David, uno de los personajes más importantes y venerados de la Biblia, fue conocido no solo por sus grandes victorias militares y su liderazgo, sino también por su corazón contrito y su disposición a humillarse ante Dios cuando cometía errores. Desde su juventud, David mostró un corazón sensible a la voluntad divina. Aunque ungido como rey siendo aún un pastor joven, su ascenso al trono no estuvo exento de dificultades y pruebas. Sin embargo, fue después de convertirse en rey de Israel cuando David tuvo sus mayores caídas y momentos de humillación ante Dios. Uno de los momentos más significativos y de humillación en la vida de David ocurrió después de su pecado con Betsabé. David, en un momento de debilidad, vio a la hermosa Betsabé desde el techo de su palacio y, movido por el deseo, ordenó que la trajeran a su presencia. El problema no era solo su deseo por ella, sino que ella era la esposa de Urías, uno de los guerreros más fieles del rey. David, incapaz de frenar su impulso, cometió adulterio con ella, lo que resultó en un embarazo. Para cubrir su pecado, David urdió un plan siniestro. Mandó a Urías al frente de la batalla, donde sabía que sería asesinado, lo que le permitió tomar a Betsabé como su esposa. Pero el pecado de David no pasó desapercibido a los ojos de Dios. El profeta Natán fue enviado para confrontarlo, y lo hizo mediante una parábola que puso al rey frente a un espejo moral. Cuando David comprendió la gravedad de su pecado, se sintió devastado. En ese momento, su corazón orgulloso se rompió y se humilló profundamente ante Dios. Compuso el Salmo 51, una de las oraciones de arrepentimiento más profundas y conmovedoras de la Biblia, en la que clamaba por la misericordia divina, reconociendo su falta y pidiendo ser purificado. Este no fue el único momento de humillación en la vida de David. Años después, enfrentó una traición devastadora, la rebelión de su propio hijo, Absalón. Absalón se levantó contra su padre y buscó usurpar el trono de Israel. David, en lugar de aferrarse al poder, decidió huir de Jerusalén para evitar un enfrentamiento directo con su hijo. Este fue un acto de profunda humillación. El rey, que había sido glorioso en batallas y victorioso en muchos frentes, ahora se encontraba abandonando su propia ciudad, escapando de su hijo. Mientras huía, un hombre llamado Simei lo insultó y arrojó piedras contra él, maldiciéndolo en público. David, en lugar de responder con violencia o defender su honor, aceptó la humillación, creyendo que Dios, en su justicia, lo estaba corrigiendo. A lo largo de su vida, David entendió que la verdadera grandeza no residía en el poder o la fama, sino en la capacidad de reconocer la propia fragilidad y volver a Dios en busca de perdón y restauración. Su vida fue un testimonio de cómo un corazón contrito y humillado nunca es despreciado por Dios. Y aunque cometió errores terribles, su disposición para humillarse y arrepentirse sinceramente lo mantuvo cerca del corazón divino. David también enfrentó la humillación en otros aspectos, como en la muerte de su hijo recién nacido, fruto de su pecado con Betsabé. Aunque ayunó y oró fervientemente para que el niño viviera, Dios decidió llevárselo. Después de la muerte del bebé, David se levantó, se lavó y adoró a Dios. Este fue un acto sorprendente, pues mostró una aceptación total de la voluntad divina, incluso en medio del dolor y la pérdida. Finalmente, David fue humillado por su propio pueblo, cuando, al envejecer, perdió la capacidad de mantener el control total sobre su reino. Varios de sus seguidores más cercanos comenzaron a alinearse con otras facciones, y su autoridad fue cuestionada. Sin embargo, en lugar de resistirse con amargura, David se retiró lentamente del poder, reconociendo que su tiempo como rey estaba llegando a su fin. En resumen, la vida de David estuvo marcada por momentos de gloria y de profunda humillación. Pero lo que hizo de él un hombre conforme al corazón de Dios no fue su perfección, sino su disposición a reconocer sus fallos, humillarse ante Dios y buscar su misericordia. Cada vez que David caía, se levantaba no con orgullo, sino con una renovada dependencia en la gracia divina. Y es esta humildad, este reconocimiento de su necesidad de Dios, lo que lo hizo grande a los ojos del Señor. Espero que esta narración haya capturado los momentos clave de la humillación de David y cómo estos moldearon su relación con Dios y su carácter como líder de Israel. En el contexto de la vida del rey David encontramos una lección profunda para el pueblo de Dios y para aquellos que en algún momento se sienten superiores a los demás.
David, a pesar de ser un rey poderoso, ungido por Dios y con grandes victorias a su nombre, cometió errores graves. Sus pecados, el adulterio, el asesinato, la ambición, no fueron menores. Sin embargo, la grandeza de David no residió en su posición ni en sus logros, sino en su capacidad para reconocer sus caídas y humillarse ante Dios. Este es el primer recordatorio. No importa cuán alto lleguemos o qué logros tengamos, siempre seremos pequeños ante la grandeza de Dios. Para el pueblo de Dios, la historia de David nos enseña que la verdadera grandeza no está en la posición que ocupamos, sino en la actitud de nuestro corazón. David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, no porque fuera perfecto, sino porque, aun siendo rey, se arrepintió profundamente cuando fue confrontado con su pecado. Reconoció que había fallado no solo contra los hombres, sino contra Dios. Esto nos recuerda que la soberbia y el orgullo son barreras que nos separan del Señor, mientras que la humildad y el arrepentimiento nos acercan a Él. A cada persona que se cree superior a los demás, esta historia es una advertencia. El poder, la fama, la riqueza o la sabiduría humana pueden cegarnos, haciéndonos pensar que somos autosuficientes. David, en su momento de mayor poder, cayó en la tentación de creer que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Pero Dios, en su justicia y misericordia, lo humilló para mostrarle que nadie está por encima de la corrección divina. El orgullo es una trampa peligrosa. La creencia de que somos mejores o más valiosos que otros o que nuestras acciones están exentas de juicio es el principio de una caída segura. Para aquellos que se elevan sobre los demás, la reflexión es clara. La verdadera grandeza no se mide por cuánto controlamos o cuántas personas están a nuestros pies, sino por la capacidad de humillarnos, de servir y de reconocer nuestra necesidad constante de Dios. El éxito terrenal es efímero. La humildad y el temor de Dios son eternos. El rey David, en su humillación, dejó un legado eterno. No es recordado solo por sus victorias militares o su reinado, sino por su arrepentimiento genuino y su profunda relación con Dios. A través de sus caídas, David nos muestra que cuando nos humillamos ante Dios, encontramos restauración y gracia. Aquellos que se creen superiores a los demás deben recordar que Dios no exalta al orgulloso, sino al humilde. Finalmente, para el pueblo de Dios, esta historia es una invitación a examinar nuestros corazones. Si David, siendo rey, pudo reconocer su pequeñez ante Dios, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? No hay lugar para la soberbia en el reino de Dios, porque todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de su gracia. Que la vida de David sea un espejo en el que podamos ver nuestras propias faltas y, al igual que él, podamos regresar una y otra vez a los pies de Dios, buscando su perdón y su dirección, reconociendo que sin Él no somos nada. Si este video te ha tocado el corazón, no olvides suscribirte y darle like. Así, YouTube podrá compartir este mensaje con más personas. Juntos llevemos esta enseñanza a todo el mundo.